Bienvenidos al canal de YouTube comoaprendermas.com y a la página web www.comoaprendermas.com. En este tutorial se explicará la nomenclatura stock de los ácidos. En estas tarjetas aparecen los enlaces de los tutoriales sobre la nomenclatura tradicional y sistemática. Además, otros enlaces de tutoriales con conceptos relacionados con este tema. Para entender la nomenclatura stock de los ácidos, se explicarán unos ejemplos, dando la fórmula para dar el nombre o dando el nombre para deducir las fórmulas. Los ácidos son compuestos inorgánicos que disueltos en agua generan iones de hidrógeno H+. Se dividen en oxácidos e hidrácidos. Cuando se impregna el papel tornasol con ácido, este papel toma un color rosado. O si al ácido se le agregan unas gotas de fenolftaleína, no cambiará de color. Los oxácidos están constituidos por la combinación de hidrógeno no metal y oxígeno, y los hidrácidos por la combinación de hidrógeno y no metal. Los iones H+ son la parte característica de los ácidos. En los oxácidos, el hidrógeno y el no metal tienen la tendencia a ceder electrones, por eso sus números de oxidación son positivos, mientras que el oxígeno tiene la tendencia a recibir los electrones, por eso su número de oxidación es negativo. En los hidrácidos, el hidrógeno tiene tendencia a ceder los electrones y el no metal a recibirlos. En este cuadro aparecen los principales elementos formadores de oxácidos. Aquí se aprecian el cromo y el manganeso, que siendo metales tienen la característica excepcional de formar oxácidos. La nomenclatura son las reglas que se deben cumplir para identificar o nombrar las sustancias químicas. Estas reglas son regidas por la IUPAC, que es la Unión Internacional para la Química Pura y Aplicada. Para la nomenclatura stock de los oxácidos se procede en la siguiente forma. Primero se coloca la palabra ácido, luego el prefijo que indica el número de oxígenos, seguido de la palabra óxido. Posteriormente la raíz del nombre del elemento no metal que está formando el oxácido, con la terminación o sufijo ico, y entre paréntesis en número romano el número de oxidación del no metal. Los prefijos utilizados para el número de oxígenos serán el di, tri, tetra hasta el hept, que corresponde a 7 átomos de oxígeno. En los siguientes ejemplos se explicará esta nomenclatura. Para ello, cuando se presenta la fórmula, primero se averiguan los números de oxidación parcial del hidrógeno y oxígeno. En este caso se sabe que un átomo de hidrógeno trabaja con número de oxidación +1, tendencia a ceder un electrón, y el oxígeno por átomo tiene número de oxidación -2, tendencia a recibir 2 electrones. En segundo lugar, se averigua el número de oxidación total de hidrógeno y oxígeno. Como aquí hay 2 átomos de hidrógeno, 2 por +1 +2. Y al tener 3 átomos de oxígeno, 3 por -2 igual a -6. En tercer lugar, se averigua el número de oxidación total del no metal y luego el número de oxidación parcial. Como la suma total de los números de oxidación debe ser igual a 0, si aquí aparece +2 y en el oxígeno -6, el selenio en total debe trabajar con el número de oxidación +4.
Para que se cumpla la norma de el número de electrones cedidos, que son más 2 y más 4 más 6, sea igual al número de electrones recibidos, que en este caso es menos 6. Aquí ya se tienen los números de oxidación total. Al final se deduce el número de oxidación parcial del elemento no metal, que en este caso es el selenio. Como hay un átomo de selenio, más 4 dividido por 1, pues da más 4. O sea que un átomo de selenio en este oxácido tiene número de oxidación más 4. Este valor es el que va entre paréntesis en números romanos. El nombre quedará entonces como ácido, tiene 3 oxígenos, trioxo. La raíz del nombre del selenio es selen y el sufijo o terminación ico. Y entre paréntesis en números romanos el número de oxidación del selenio, que es 4. El nombre será ácido trioxoselénico 4. Vamos al segundo ejemplo. Primero, números de oxidación parcial de hidrógeno y oxígeno. Luego, números de oxidación total. 1 por más 1 más 1. 2 por menos 2 menos 4. Para que esta suma algebraica de 0, el cloro debe tener número de oxidación más 3. Más 3 y más 1 más 4 menos 4, 0. Este número de oxidación total se divide por un átomo de cloro. Más 3 dividido por 1 da más 3. Quiere decir que el cloro por átomo trabaja con número de oxidación más 3, que es el valor que va en número romano entre paréntesis. El nombre quedará como ácido 2 oxígenos, dioxo. La raíz del cloro, que es clor, y el sufijo ico, entre paréntesis 3, se llamará ácido dioxoclórico 3. Para el tercer ejemplo, números de oxidación parciales de hidrógeno y oxígeno. Números de oxidación total, 2 por más 1 más 2 y 7 por menos 2 menos 14. Para que esta suma algebraica de 0, el cromo debe trabajar con número de oxidación más 12, más 2 y más 12 más 14, más 14 menos 14, 0. Como este número de oxidación total corresponde a 2 cromos, más 12 dividido para 2 da más 6. Este será el número de oxidación por átomo del cromo, que es el que va entre paréntesis el número romano. El nombre será ácido 7 oxígenos, heptaoxo, 2 cromos, dicromo terminación ico, y entre paréntesis el número romano 6. El nombre será ácido heptaoxodicrómico 6. Para el cuarto ejemplo, números de oxidación parciales. Números de oxidación totales, 2 por más 1 más 2, más 4 por menos 2 menos 8. Para que esta suma algebraica dé 0, el azufre debe trabajar con número de oxidación más 6, más 2 más 6 más 8 menos 8 igual a 0. Este número de oxidación más 6 se divide por el número de átomos del azufre, más 6 dividido para 1 más 6. El nombre será ácido tetraoxo, porque son 4 oxígenos. Raíz del no metal, sulfur, y el sufijo ico, entre paréntesis, en números romanos, el número de oxidación del no metal. Su nombre será ácido tetraoxosulfúrico 6. Observemos los ejemplos en donde se da el nombre para dar la fórmula. En el primer ejemplo se tiene ácido trioxofosfórico 3. Inicialmente se colocan los símbolos de los elementos formadores de este oxácido, que son el hidrógeno, fósforo y oxígeno. El nombre nos dice que es trioxo, 3 oxígenos. Además que el fósforo
está trabajando con número de oxidación más 3. Posteriormente se colocan los números de oxidación parciales del hidrógeno y el oxígeno. Enseguida se colocan los números de oxidación totales, empezando en esta forma: 3 por menos 2 menos 6, 1 por más 3 más 3. Para que esta suma algebraica de los números de oxidación total de 0, los hidrógenos deben trabajar con número de oxidación total de más 3. Para que la suma algebraica sea más 3 y más 3 más 6 menos 6, 0. Como un átomo de hidrógeno trabaja con número de oxidación más 1 y aquí aparece más 3, este número de oxidación total corresponde a 3 átomos de hidrógeno, quedando la fórmula como H3PO3. El ácido tetraoxomangánico 7 indica que está constituido por la combinación de hidrógeno, manganeso y oxígeno. Tetraoxo, 4 oxígenos. El manganeso está trabajando con número de oxidación más 7. Se colocan los números de oxidación parciales de hidrógeno y oxígeno. Luego los números de oxidación totales de el oxígeno: 4 por menos 2 menos 8, y del manganeso 1 por más 7 más 7. Aquí en el hidrógeno el número de oxidación total debe ser más 1 para que nos dé la norma: más 1 y más 7 más 8 menos 8, 0. Este más 1 corresponde a un solo átomo de hidrógeno, quedando la fórmula como HMnO4. En el tercer ejemplo, el oxácido formado por hidrógeno, boro y oxígeno. Pentaoxo, 5 oxígenos. Dibórico, 2 boros. Número de oxidación del boro: 3, o sea, más 3. Números de oxidación parciales de hidrógeno y oxígeno. Números de oxidación total: 5 por menos 2 menos 10. 2 por más 3 más 6. Para que esta suma algebraica dé 0, el hidrógeno debe trabajar con un número de oxidación total de más 4 y más 6 más 10 menos 10, 0. Este número de oxidación total de 4 se divide por el número de oxidación parcial. Más 4 dividido para 1 da 4. Indica que en la fórmula hay 4 átomos de hidrógeno. Para el ácido trioxoyódico 5, formado por hidrógeno, yodo y oxígeno. Trioxo, 3 átomos de oxígeno. Número romano 5, quiere decir que el yodo trabaja con número de oxidación más 5. Números parciales de oxidación del hidrógeno y el oxígeno. Números de oxidación total: 3 por menos 2 menos 6, 1 por más 5 más 5. El hidrógeno aquí debe tener como número de oxidación más 1, más 5 y más 1 más 6 menos 6, 0. Recordemos que los hidrácidos son formados por la combinación de hidrógeno y no metal. Aquí aparecen los elementos del grupo 16 y 17 formadores de hidrácidos. Estos compuestos, en su nomenclatura stock, utilizan la raíz del nombre del no metal, el sufijo o terminación uro y luego de hidrógeno. Ejemplo: en el caso del HCl será cloruro de hidrógeno, o en el ejemplo del H2TE se llamará telururo de hidrógeno. Estos enlaces corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com o la página web www.comoaprendermas.com. Hasta un próximo tutorial.